Hablamos de la ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, ¿no? De crearse, en todo caso, como un organismo público descentralizado, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores. Así es. Bien, hay un proyecto que ya se ha aprobado para regular y sancionar a las ONGs que reciben financiamiento del exterior. Hay algunos puntos realmente controversiales en este proyecto que vamos a analizar de inmediato con Álvaro Hensler, presidente de la Asociación Civil Transparencia. Álvaro, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Carlos y Joana. Un placer estar con ustedes. Bueno, a ver, ¿cuál es su análisis acerca de este proyecto aprobado que es de autoría del congresista Alejandro Aguinaga, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso? La ley señala que, o sea, este proyecto aprobado, o el dictamen, señala que lo que se busca es que la APSI vele por la correcta utilización de los recursos financieros, logísticos, técnicos y otros provenientes de la cooperación técnica internacional. ¿Este proyecto para usted tiene sustento? Este proyecto no solamente no tiene sustento, en mi opinión, la de transparencia, sino de una docenas de organizaciones empresariales, sociales, eclesiásticas, que trabajan por la democracia y el desarrollo del país, y ayer mismo 16 embajadas de 15 países y la Unión Europea han salido a declarar su gran preocupación acerca de esta ley. Porque si es que los 16 países que cooperan con el país y las principales organizaciones que trabajan por el desarrollo se oponen, es que debe haber algo negativo en relación a este proyecto de ley. Álvaro, desde la Comisión de Relaciones Exteriores, hace unos días, cuando se explicaba justamente el tema en el Congreso de la República, se decía que no se ha tenido un real control y sobre todo no se ha tenido una fiscalización sobre el dinero que terminaba llegando a las ONGs. ¿Qué respuesta, por ejemplo, tienes ante ello? Sí, lo primero es que la APSI ya existe y es un organismo técnico, y ya existe un nivel de regulación en relación a los fondos de la cooperación que llegan para las organizaciones sociales. Y los que representamos a la sociedad civil no estamos en contra de una regulación. Esa no es nuestra alerta. Nuestra alerta es que como está diseñada esta ley, genera un control político discrecional. Porque cuando se tipifican las faltas graves de las organizaciones y cuando se tipifican las sanciones, existe mucha discreción en relación a cuál es la sanción y existe hay una sanción desproporcionada en relación a la cantidad de las sanciones económicas o incluso a la disolución. Hay que recordar, los oyentes tenemos que recordar que esto ya pasó hace varios años y el Tribunal Constitucional, cuando se aprobó en el Congreso hace como 10, 15 años una ley similar, el tribunal dijo que estaba rompiendo un principio básico de libertad de expresión y de asociación. Entonces, nosotros no estamos en contra de una regulación más inteligente y técnica. De hecho, el APSI fue a la Comisión de Relaciones Exteriores y expuso la manera técnica en cómo se podrían mejorar algunos elementos de regulación. Álvaro. Pero el proyecto no va por ahí. El proyecto tiene muchos vacíos que le da mucha discrecionalidad política y eso puede ser en desmedro de las libertades que debemos tener los privados en juntarnos para trabajar en favor del país. Álvaro, chequeando el dictamen, justamente hay un, digamos, punto que llama la atención. Y dice lo siguiente: todas las organizaciones y entidades, y esto va de acuerdo también a lo que usted ha manifestado, todas las organizaciones y entidades que hagan activismo político con los fondos que reciben del exterior deben estar en un registro actualizado. Los que hagan activismo político significa para ellos, o sea, para los autores de este dictamen, ¿no? Lo que intenta modificar las políticas públicas nacionales o resultados electorales en favor de los intereses de entidades extranjeras privadas. ¿Qué opinión tiene sobre este punto? ¿Cómo toma usted este aspecto del activismo político? Sí, este fraseo y como está dispuesto, cuando hemos hecho el análisis comparado, se parece mucho más a regímenes regulatorios de Venezuela, Nicaragua o Rusia. Y quiero poner acá ejemplos claros de lo que podría pasar, ¿no? Vamos a imaginar que llega un gobierno que está en contra de la meritocracia en la educación o que profesores capacitados puedan enseñar en las aulas.
Y vamos a imaginar que una organización social educativa comienza a promover que haya meritocracia o que haya calidad educativa. Según esta ley, es posible que el APSI pueda cerrar esa institución que está tratando de mejorar la calidad educativa del país. U otro ejemplo, lo que hace transparencia. Vamos a imaginar que hay un gobierno que, como ha pasado en el pasado, toma los organismos electorales y se promueve un fraude electoral. Si Transparencia sale a decir que no ha habido fraude o que queremos elecciones limpias, también podría ser sujeto bajo ese mecanismo de poder cerrar la institución. Es decir, ese nivel de discrecionalidad política solo se ve en regímenes totalitarios. Y por eso la respuesta, a mí me llama mucho la atención que 16 países, Estados Unidos, Italia, España, Canadá, han levantado la alerta y decir, eso no es bueno para una democracia plural. Ya, pero ¿cómo debemos leer eso desde Perú? Es decir, bueno, no nosotros los ciudadanos, sino las autoridades. Y en el Congreso de la República. Bueno, esperemos que el Congreso de la República, ya no frente a quienes nos afectaría esta norma, sino frente a la cooperación internacional que ayuda al desarrollo del país, que fue alertado, esperemos que los congresistas puedan escuchar esos argumentos y retroceder en sus intentos de aprobar esta tan dañina ley para nuestra sociedad civil y para nuestra democracia. Una última pregunta, Álvaro, de mi parte, muy concreto, por favor. Entonces, ¿cuál cree usted que es el verdadero propósito de la aprobación de este dictamen? Ya al margen de lo que dice él mismo. Sí, yo creo que para los poderes de turno hay algunas organizaciones con ciertas agendas que son incómodas en relación al gobierno actual o las autoridades de turno. Y por eso es que buscan un mecanismo, en vez de un mecanismo democrático, de diálogo, de diferencia, de convivir entre minorías, un mecanismo de suspensión y anulación. La democracia significa convivir entre minorías y saber tolerar y conversar entre quienes pensamos diferentes. Y los regímenes totalitarios comienzan a suspender y anular a quienes no comparten el mismo sentir. Y ese es el problema de esta ley en su principio más básico. Claro, pero estaríamos hablando de prácticamente lanzar un salvavidas para un periodo que se vive en estos momentos, para los cuales algunas entidades u organismos son incómodos. Y podría jugar exactamente. Pero, de repente, pero si bien es cierto, se da para este momento, luego queda, se mantiene. Exactamente, y de repente en un futuro la misma legislación tan controlista políticamente va a ir en contra de otras organizaciones en favor de los intereses de los que actualmente están en el poder. Por eso la alerta tan clara de la sociedad civil y la cooperación internacional, que este camino que ya está en discusión varios años en el Perú no nos va a llevar a un mejor futuro. Pero todas las ONG se manejan bien, o sea, a ver, permíteme un término coloquial, todas son santas palomas, por decirlo de alguna manera. Usted pone las manos al fuego por ellas, desconoce, por ejemplo, si es que alguna ha cometido irregularidades y eso puede haber servido de motivación para este dictamen. Mira, es posible que esto sirva de motivación. La realidad es que en el mundo privado, tanto las empresas, los gremios como las asociaciones civiles, claramente puede haber malos manejos de fondos y actitudes, pero hay maneras técnicas de guardar eso. Por ejemplo, en el caso de las empresas privadas, hay todo un tema de la informalidad de las economías ilegales y se están buscando mecanismos técnicos para poder cortar ese canal de fondos a empresas privadas para economías ilegales. Hay maneras técnicas de poder resolver ese problema, pero esto no es una respuesta técnica, es una respuesta de control político discrecional que es muy dañino para una democracia y que más parece un régimen autoritario o totalitario. Claro, pero se conoce, digamos, cuáles son estos organismos que no han estado funcionando, digamos, de manera correcta o transparente. Mira, esa sería una muy buena pregunta para quienes promueven la ley, ¿no? ¿Cuáles son los casos específicos que ellos mencionarían de un mal manejo, ¿no? En caso si es que existe una experiencia comprobada con evidencias, estaríamos dispuestos a analizarlo y que se hagan leyes específicas para impedir eso. Obviamente sería terrible que el narcotráfico, la tala ilegal, pasen fondos a empresas privadas o asociaciones para que promuevan sus intereses y también a partidos políticos. ¿Dónde está la evidencia que sustente eso? Y si es el caso, hay canales específicos que el APSI mismo ha recomendado hacer para impedir esos fondos. Pero la propuesta plasmada más bien, como repito, es una propuesta muy parecida a regímenes autoritarios en el Perú. Le había preguntado si usted pone las manos al fuego por las ONGs. No, yo puedo poner las manos al fuego sobre las asociaciones que yo participo y que mostramos estados auditados y que hagamos transparencia en nuestros fondos y sabemos, ¿no?
Yo trabajo en la Asociación Civil Transparencia y participo en algunos directorios de otras, donde tenemos un Muy bien. riguroso manejo de nuestros fondos y la transparencia de los mismos. Muy bien, Álvaro Hensler, presidente de la Asociación Civil Transparencia, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros en la rotativa del aire. Muy buenas tardes. Bien amigos, 1:20.